Bien, Mira, bienvenidos. apaga tu micrófono, por Estamos favor. nuevamente en la clase de de biología, perdón, de 10.º grado. El tema de hoy es el ciclo de Calvin. Vamos a ver un poco más a detalle lo que es el ciclo de Calvin y cómo se produce. Eh, Recuerden que para el resultado de este ciclo, pues, es la producción de azúcares en las plantas. Ese es un proceso que se lleva a cabo mediante algunos gases, agua y energía solar. Eso solo lo producen los organismos que realizan fotosíntesis, que tienen clorofila y que tienen en su estructura pues el cloroplasto. Vamos a empezar hablando un poquito acerca de por quién se le nombró el ciclo de Calvin. Es este señor Melvin Calvin, que fue un químico y catedrático estadounidense galardonado con el Premio Nobel de Química en 1961, debido a sus trabajos en la asimilación del dióxido de carbono por las plantas. O sea, dicho de otra forma, este señor fue el que descubrió el ciclo de Calvin, ¿verdad? En 1911. ¿Ok? Y ahí está la foto del fulano. Entonces aquí tenemos lo que es el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin es un proceso que se da mediante la luz solar. Por eso vemos aquí la plantita necesita para que eso se lleve a cabo, necesita agua, necesita dióxido de carbono y la energía solar, y ella solita pues hace sus reacciones químicas en el interior de las hojas o en el tallo, en este caso de esta planta, porque como tiene tallo verde, se lleva a cabo las reacciones donde se produce lo que es la glucosa, que es lo que le da el sabor dulce a las frutas, a las verduras o incluso a las hojas. ¿Alguna consulta con respecto a eso? ¿No? ¿No? Bien. ¿Alguna consulta? No, profe, no. Ok, en el caso del ciclo de Calvin, la función principal es la fijación del carbono atmosférico, el que está en el aire, en estructuras orgánicas. Esa es la función básica del ciclo de Calvin. Ya vamos a ver cómo se lleva a cabo. Aquí vemos una imagen de la hoja de la planta. En el caso de la hoja, pues aquí vemos que está la absorción del dióxido de carbono para producir moléculas combinadas con oxígeno. El oxígeno se extrae de las moléculas de agua que extrae la planta del suelo, y se extrae de la molécula de agua, se extrae oxígeno y se extrae hidrógeno, pero no todo el oxígeno que se extrae del agua es utilizado en este proceso. Por eso es que la planta libera, después de que se lleva a cabo este proceso, libera oxígeno al ambiente, y de esa manera pues nos beneficiamos todos. Por eso es importante tener plantas en las comunidades para que haya purificación del aire. Luego tenemos aquí una descripción general de lo que es el ciclo de Calvin. Tenemos que aquí en las plantas el dióxido de carbono, o sea, el CO2, entra, esto recuerden que es un óxido, este es un óxido no metálico. Entonces aquí vemos que tiene un átomo de carbono y tiene dos átomos de oxígeno. Entonces esto sería, según la nomenclatura de la IUPAC, la sistemática sería, tiene dos átomos de carbono, entonces sería dióxido de, y el átomo que tenemos acá, que es carbono. Bien, entra al interior de las hojas por unos poros llamados estomas. Aquí tenemos la imagen de lo que es un estoma, que son dos células que tienen como forma de frijolito, que lo que hacen es permitir la entrada de gases o la salida de gases que están en el interior de la hoja. Aquí vemos que sale oxígeno molecular y entra dióxido de carbono. También la planta, por medio de los estomas, también evapora agua en exceso, porque también a veces hay exceso de agua, entonces la planta pues libera un poco de vapor de agua por medio de los estomas. En el caso de los estomas, y alguien decía por ahí que no está bien regar las plantas cuando el sol esté demasiado fuerte, porque si la planta absorbe mucha agua, abre sus estomas y el agua que está en el interior pues empieza a evaporarse. Pero la presión que hay dentro de la hoja es tanta que
evapora más agua de la que debería. Entonces, cuando está en pleno sol, es correcto, no es bueno regar las plantas porque se deshidratan. Entonces, lo que se hace es que se riegan las plantas por la mañana o por la tarde, cuando el sol no está muy fuerte. Bien, entonces les decía que llamados estomas y se difunde hacia el estroma. Ya vamos a ver qué es el estroma en el cloroplasto, el sitio en el cual se producen las reacciones químicas del ciclo de Calvin, donde se sintetiza el azúcar. Estas reacciones también se llaman reacciones independientes de la luz, porque la luz no las causa directamente. Y aquí vemos una descripción de la parte de la descripción. Siguiendo con la descripción, el ciclo de Calvin, los átomos de carbono, del dióxido de carbono, se fijan o se incorporan a las moléculas orgánicas. Esto es lo que les decía al inicio, que esto es una molécula inorgánica y las plantas son las únicas que realizan un proceso como este, donde incorporan sustancias inorgánicas a sus moléculas orgánicas. Los animales no podemos hacer este tipo de procesos, por lo cual necesitamos alimentarnos de organismos que ya hayan hecho este proceso para poder nutrirnos. Y se utilizan para formar azúcares de 3 carbonos. Este proceso es estimulado por moléculas de ATP. Recuerden que hablábamos acerca de las moléculas de ATP, que son moléculas formadas por por una molécula de adenina y 3 moléculas de fósforo. Bien. También participa esta otra molécula, que este es un aceptor de hidrógenos. Esta es la molécula que se encarga de romper la molécula de agua, las moléculas de agua y también las moléculas que forman, vamos a ver más adelante, la ribosa, extrayéndole o agregándole hidrógeno para que se lleve a cabo el proceso. Bien. Dependen de ellas, a diferencia de las reacciones dependientes de la luz que ocurren en la membrana tilacoidal. Las reacciones de Calvin ocurren en el estroma, espacio en el interior de los cloroplastos. Aquí vemos una molécula, esta es una de las más comunes en las plantas. Esta es la fructosa. Es la molécula que le da el sabor dulce a las plantas, como en el caso del mango, la piña, ese sabor dulce que sentimos nosotros es un azúcar que vemos esta acá. Tiene 6 carbonos, si ustedes ven acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Y también tiene bastante grupos OH y oxígeno. Por eso es que la planta necesita bastante agua para formar esta molécula de acá. Bien, aquí vemos lo que es, esta es una imagen de un cloroplasto. En el interior del cloroplasto, pues vamos a ver estos discos que se ven acá, que esto se le llama tilacoides. Estos están en el interior del cloroplasto y tienen un color verde. Estos son los que le dan el color verde a la hoja, debido a que tienen una sustancia en su interior que se llama clorofila, que la clorofila tiene la función de venir y aceptar o atrapar los fotones cargados de la luz para producir las reacciones químicas que se van a dar en el ciclo de Calvin. Entonces esta es la parte inicial donde la clorofila pues atrapa la luz solar, los fotones cargados de luz con energía que vienen directamente del sol, y de esta manera pues se llevan a cabo los siguientes procesos. Aquí vemos esta membrana que está acá. Esta es la membrana tilacoidal que mencionaba anteriormente, y cada uno de estos grupitos de tilacoides se le llama grana. Bien, esta membrana les decía que se llama estroma, la membrana que está entre los tilacoides se llama estroma, y pues esta es la estructura externa de lo que es ay rayos, se me olvidó, el cloroplasto, perdón. Bien, entonces ahora vamos a empezar ya con esta es la reacción del ciclo de Calvin. Vamos a comenzar con la reacción, ya a explicar la reacción del ciclo de Calvin. Tenemos que se da en 2 etapas, perdón, en 3 etapas.
Ya vamos a ver por qué es en tres etapas. Dice, la reacción del ciclo de Calvin se puede dividir en tres etapas principales: fijación de carbono, reducción y generación de la molécula de partida. A continuación se muestra un esquema del ciclo. Aquí vemos la fijación, que va desde de esta parte de acá, donde se integran las moléculas de dióxido de carbono, hasta esta otra parte de acá, ya donde se le extrae lo que es el hidrógeno, y también por medio del ATP, pues se rompe la molécula que vemos, estas moléculas que vemos acá, para formar esta otra de acá y esta de acá, que luego se regeneran para formar otra vez la ribulosa, que esto es una molécula de 5 carbonos. Ahora sí, vamos a ver un poquito más en detalle lo que estaba mencionando. Tenemos la reacción del ciclo de Calvin, dice la fijación, la primera parte es la fijación del carbono. En el caso de la fijación de carbono, una molécula de dióxido de carbono se combina con una molécula aceptora de 5 carbonos, que es esta de acá, que esta molécula se llama la ribulosa, que vemos acá, ribulosa 1,5 bifosfato, o sea que tiene dos grupos fosfatos, aquí lo vemos a los extremos. Este paso produce un compuesto de 6 carbonos que se divide para formar dos moléculas de un compuesto de 3 carbonos, que es el ácido 3-fosfoglicérico. O en otros textos aparece como fosfoglicerato. Esta reacción es catalizada por la enzima ribulosa carboxilasa y la oxigenasa rubisco. Bien, aquí vemos el rubisco aquí entrando acá. Entonces, la primera parte del ciclo de Calvin sería eso, la integración de esto, de uno de los moléculas de dióxido de carbono a esta molécula que es la ribulosa, que ya tiene dos grupos fosfatos integrados y tiene 6 átomos de carbono. Bien. Una vez que ya esto ya ocurrió y que se le agregó el dióxido de carbono, pues la molécula se rompe para formar dos moléculas de 3 carbonos, que son estas de acá, que cada una de esas moléculas pues tiene un grupo fosfato. Luego comienza la reducción, que en la reducción es la segunda etapa. El ATP y el NAD se utilizan para convertir las moléculas de 3-fosfogliceraldehído en moléculas de azúcar de 3 carbonos, gliceraldehído 3-fosfato. Esta etapa se llama así porque el NAD debe donar sus electrones o reducir a un intermediario de 3 carbonos para formar el 3GP, 3-fosfogliceraldehído, que es lo que vemos acá. Aquí entra el ATP, la molécula de ATP, y pues ya aquí ya sale oxidada porque rompe uno de sus grupos fosfatos o se divide en uno de sus fosfatos para donar la energía, y que al combinar el NAD, que ya viene cargado con hidrógeno, pues lo incorpora a la molécula acá y sale pues sin su átomo de hidrógeno para formar esta molécula del 3GP, que estas de aquí, en esta parte del ciclo, una de las moléculas de 3 carbonos, pues es reciclada para producir lo que es la glucosa. Fíjense, en este caso, para que esto suceda, recuerden que la molécula de azúcar que vimos anteriormente tenía 6 carbonos. Para que esto suceda, tiene que darse una vuelta completa para que una de estas moléculas de 3 carbonos salga de la reacción. Pero como la molécula de glucosa tiene 6 carbonos, tiene que dar otra vuelta para que vuelva a salir otra molécula de 3 carbonos y se pueda producir realmente la molécula de glucosa. Entonces, para que este proceso se lleve a cabo, se tienen que dar 2 vueltas. Pero más adelante vamos a ver que en realidad son 6, porque como entre cada vuelta, lo único que se incorpora a esta reacción es una molécula de dióxido de carbono, entonces vemos aquí que es una molécula de 5 carbonos, entonces esta molécula de 5 carbonos incorpora una molécula de dióxido de carbono
y luego pasa todo este proceso, viene la enzima Rubisco y rompe esta molécula de 6 carbonos en 2 moléculas de 3 carbonos. Luego pasa por este proceso donde se le agrega energía, también se le agrega hidrógeno y se produce una molécula de estas que sale para acá. Pero para que eso suceda se tiene que dar una vuelta, otra vuelta y otra vuelta para que se produzca esta molécula. Porque por cada vuelta solo se agrega una de dióxido de carbono. Lo que pasa es que como aquí está un poco resumido. Entonces, una vez que ya tenemos 5 moléculas de estas, de 3GP, vemos acá que hay 5 moléculas. De estas 5 moléculas, solamente una se va para el proceso de la formación de la glucosa, perdón. Viene el proceso de regeneración. Lo vemos acá. En el proceso de regeneración, algunas moléculas de 3GP se van para formar glucosa, mientras que otras deben reciclarse para regenerar la ribulosa, que es esta molécula de acá. La regeneración necesita ATP, o sea, necesita agregar energía para que se lleve a cabo otra vez este proceso, la combinación de estas moléculas para formar la ribulosa. Entonces implica una compleja serie de reacciones que, bueno. Entonces aquí vemos reacciones del ciclo de Calvin. Ya esto es un resumen de las reacciones. Dice que para que un fosfoglicerato salga del ciclo y se dirija a la síntesis de glucosa, 3 moléculas de dióxido de carbono deben entrar en el ciclo. O sea, tienen que haber dado 3 vueltas para que se agreguen las tres moléculas de dióxido de carbono, lo que resulta en 3 nuevos átomos de carbono fijos. Cuando 3 moléculas de dióxido de carbono entran en el ciclo, se producen 6 moléculas de 3GP. Una sale del ciclo y se utiliza para formar glucosa, mientras que las otras 5 deben reciclarse para regenerar la molécula de ribulosa. Y aquí vemos ya la información ya más general. Dice, se necesitan 3 vueltas del ciclo de Calvin para crear una molécula de 3GP. Escúchenme, se necesitan 3 vueltas para formar una molécula de 3GP. La molécula que mencionábamos, que es la que sale para que se produzca la glucosa. Y para que se produzca una son 3 vueltas, quiere decir que son 6 vueltas en total para que se produzcan 2 de estas moléculas y se pueda producir una molécula de glucosa. Bien, entonces, resumiendo la cantidad de moléculas clave, dice, entran y salen del ciclo de Calvin a medida que se crea una molécula de 3GP neta entre vueltas del ciclo de Calvin. Hablando del carbono, dice que 3 moléculas de dióxido de carbono se combinan con 3 aceptores de ribulosa, lo cual forman 6 moléculas de gliceraldehído de 3 fosfatos. Una molécula de gliceraldehído de 3 fosfatos sale del ciclo para formar la glucosa y 5 se reciclan, lo cual genera 3 moléculas de ribulosa. En cuanto a ATP, se consumen 9 moléculas de ATP, se convierten en ADP, esto es adenosín difosfato, o sea, se le extrajo un grupo fosfato. Al momento de que se le extrajo un grupo fosfato que vino y se separó ese grupo fosfato, pues hubo una liberación de energía que la planta utilizó en el ciclo para ya sea romper una molécula o agregarle carbonos a otra. Bien. Y aquí aparecen dónde se dan, que es 6 durante la etapa de fijación y 3 durante la etapa de regeneración. Aquí vemos el aceptor de hidrógenos que dice que 6 moléculas del aceptor de hidrógeno se convierten en 6 moléculas de la molécula ya protona con valencia positiva, porque como perdió el hidrógeno, entonces aparece con valencia positiva. Luego esta pues recupera su hidrógeno mediante una reacción donde se le extrae el hidrógeno al agua y se libera oxígeno al ambiente. Y luego una molécula de gliceraldehído 3-fosfato dice contiene 3 átomos de carbono fijos, por lo cual
toma dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfatos para formar una molécula de glucosa de 6 carbonos. Se necesitan 6 vueltas para el ciclo, para que 6 moléculas de dióxido de carbono más 18 moléculas de ATP y 12 de NAT cargada con H para producir una molécula de glucosa. ¿Alguna consulta, muchachos? Todo claro como el agua, ¿va? ¿O se durmieron? Sí, No. Ok, bien. Necesito que me ayuden con la foto de hoy para que si alguien me puede activar la cámara. vaya linda, tanto que Recuerden, solo es una fotito. sí, hijo, apúrese que tengo sueño. Ya, por ahí, que todos tenemos sueño. Solo dejaron conectada la cámara y solo dejaron conectada y se fueron a dormir. Que la